Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy voy a hablar sobre la herencia en Chile. La herencia jurídicamente significa la sucesión por causa de muerte y nuestro Código Civil regula la sucesión por causa de muerte como un modo de adquirir el dominio de una persona difunta. Existen dos grandes clases de herencia o de sucesión por causa de muerte. Una es la sucesión testada y la otra es la sucesión intestada. La testada significa que el causante, es decir, la persona que fallece cuando todavía estaba en vida, dejó un testamento donde él reguló el destino de sus bienes. Y la sucesión intestada consiste en aquella sucesión donde el causante no deja ningún testamento y por lo tanto se somete a las reglas que la ley establece. Finalmente existe una tercera opción híbrida, una mezcla entre la sucesión testada y la intestada, que consiste en que el causante sí deja un testamento, pero las asignaciones testamentarias vulneran las denominadas asignaciones forzosas, ¿vale? Y las asignaciones forzosas son ciertas normas que establece el Código Civil para resguardar, en definitiva, a la familia. En concreto son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las legítimas y la cuarta de mejoras. Entonces, detengámonos en estas tres asignaciones forzosas. La primera, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. El Código Civil se encarga también de regular quiénes son los beneficiarios de estos alimentos y establece que son el cónyuge, los descendientes, los ascendientes, los hermanos y a quien se haya realizado una donación cuantiosa de mucho valor. Ahora, ¿en qué casos puede ocurrir que estemos frente a una asignación forzosa consistente en alimentos que se debían por ley? Bueno, por regla general, en dos casos muy claros. Uno, en el caso de que el alimentario, es decir, la persona que tenía derecho a demandar esos alimentos en vida del causante, los demanda cuando el causante estaba vivo y obtiene una sentencia judicial en su favor mientras el causante está vivo. En ese caso no queda duda que efectivamente estamos frente a una obligación de alimentos en contra del causante. Y el segundo caso es el que un alimentario, la persona que tiene derecho a recibir los alimentos, demanda al causante en vida, pero durante el juicio el causante fallece. Entonces, después que fallece, el Tribunal de Familia dicta una sentencia en favor del alimentario y se condena a pagar al causante una determinada pensión. En ese caso también estamos frente a una asignación forzosa de alimentos que se deben por ley a ciertas personas. El segundo caso de las legítimas, el código establece quiénes son los legitimarios, ¿vale? Los legitimarios son los hijos, personalmente o representados por su descendencia, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, ¿vale? Entonces, a estas personas les corresponde la mitad de todos los bienes que componen la herencia, lógicamente después de haber aplicado las rebajas, que consisten básicamente en los gastos y costas de publicación, de apertura del testamento si es que hubiere, impuestos que haya que pagar, alimentos que haya que pagar y las deudas hereditarias. Descontado todo eso, entonces se reparte en los legitimarios la mitad de los bienes de la herencia. Y finalmente tenemos la cuarta de mejoras, que consiste en la cuarta parte de la herencia, con que el causante puede mejorar la situación de los descendientes, los ascendientes, el cónyuge sobreviviente y en virtud de la última ley, la 20.830, que regula la unión civil, también procede a favor del conviviente civil, ¿vale? Ahora, como les decía, ¿por qué existen las asignaciones forzosas? ¿Por qué se restringe la libertad de una persona de dejar un testamento como ella quiera? Bueno, se debe básicamente porque el derecho sucesorio está regulado por cuatro grandes principios y entre esos principios encontramos el de protección de la familia, el de la continuidad de la persona del causante, el principio de igualdad y el principio de unidad patrimonial. Ahora, existen dos grandes modelos sobre la libertad de testar. Existe un modelo que es de libre disposición o libertad absoluta para testar y en ese modelo el causante, la persona que va a fallecer, puede disponer como él quiera de los bienes que obtuvo fruto de su esfuerzo durante toda su vida. Son modelos que se aplican, por ejemplo, en Inglaterra, en Canadá, en algunas partes, algunos estados de Estados Unidos, entre otros países. Y el otro modelo, la otra vereda, consiste en un modelo de legítimas o libertad restringida de testar, como en el caso de Chile, donde se restringe la posibilidad del causante de disponer como él quiera mediante el establecimiento por ley, en nuestro caso el Código Civil, de las denominadas asignaciones forzosas, sobre todo en lo que respecta a las legítimas, porque las legítimas implican la mitad de la herencia, por lo tanto es un porcentaje muy significativo, ¿vale?
Es tan así que nuestro ordenamiento jurídico establece algunas herramientas para proteger a los herederos que se han visto perjudicados por el causante por el hecho de que el causante haya afectado estas asignaciones forzosas. El derecho general más importante es la acción de reforma de testamento. Otro derecho es la formación de acervos imaginarios que en el fondo permiten a los herederos que se están viendo afectados de forma ficticia reconstituir el patrimonio del causante de forma tal de, entre comillas, volver a armar toda la herencia con todos los bienes que pudieron haber sido donados simuladamente, etcétera, cosa de poder repartir lo que le corresponde efectivamente a los herederos. También se prohíbe sujetar a modalidades a las legítimas, es decir, si el causante en un testamento establece, a ver, mi heredero tanto, mi heredero X, va a poder recibir la legítima, pero en un plazo de 10 años, entonces eso no tiene validez y por lo tanto se protege de esa manera al legitimario. Ahora, ¿qué pasa con las herencias donde no hay testamento? Bueno, muy simple, la ley, el Código Civil, se encarga de establecer los denominados órdenes sucesorios con la finalidad de saber cómo van a suceder en la herencia los herederos. Entonces establece 5 órdenes sucesorios. Lo interesante acá es que a diferencia de las legítimas, en el caso de la sucesión intestada, sin testamento, se amplía el rango de personas que pueden verse beneficiadas. En las legítimas no se incluyen los hermanos, por ejemplo. Tampoco se incluye el fisco. En cambio, en el caso de la herencia intestada, sin testamento, sí se incluye a los hermanos y al fisco. Entonces, por ejemplo, tenemos en el primer orden el orden de los descendientes. El artículo 988 del Código Civil establece: los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiera también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquellos. Luego el segundo orden, compuesto por los ascendientes y el cónyuge, el tercero por los hermanos, el cuarto por los demás parientes colaterales hasta el sexto grado, y finalmente el fisco. Si no hubiera nadie, ningún heredero, entonces el fisco recibe la herencia. Ahora, ¿qué opciones tiene en Chile y en el mundo en general el causante para ordenar su herencia? Porque ese es el problema de fondo. Una persona que tiene, digamos, un determinado patrimonio, quiere ordenar su herencia y necesita saber cuáles son los caminos para ordenar esa herencia. Porque es típico que cuando fallece la persona empiezan todos los problemas, los herederos no se ponen de acuerdo, entonces la idea es poder evitar eso. Existen, grosso modo, 3 opciones. La opción de la vía testamentaria, donde el causante puede dejar un testamento, depende del sistema que ya vimos, si existe libertad total para testar como él quiera, o bien un sistema restringido como el chileno. Otra opción es hacer nada y regirse entonces por las leyes que aplican supletoriamente en silencio del causante, si es que el causante no dice nada. Y tercera vía, y esta es la vía que me interesa poder comunicarles y es la vía que yo trato en mi libro, que está acá a un costado mío, que es la vía de los pactos sucesorios, la vía contractual, ¿vale? Que en Chile, ya les adelanto, está prohibida. Entonces, lo que ocurre es que entre la opción de testar y la opción de celebrar un pacto sucesorio, mientras está en vida el causante, existe cierta tensión, porque los testamentos por esencia son revocables. Una persona que deja un testamento cuando quiera lo puede revocar y dictar un nuevo testamento. Lo puede hacer todos los días si quiere. En cambio, en el caso de los pactos sucesorios, no puede, son irrevocables. Entonces, si un sistema se encamina por la vía del testamento, entonces restringe la libertad contractual porque no se va a poder disponer mediante un contrato entre vivos. Contrario sensu, si el ordenamiento se inclina por permitir los pactos sucesorios, por el hecho de ser irrevocables estos pactos sucesorios, entonces se restringe la libertad de testar, porque el testamento debe respetar ese pacto sucesorio irrevocable, ¿vale? Entonces, bueno, existen 3 grandes pactos sucesorios que normalmente se reconocen así en las legislaciones del mundo que la permiten, como en Alemania, en Austria, en Suiza, en algunas comunidades autónomas de España, como Cataluña, que es el caso que más me tocó estudiar, etc. 3 clases de pactos sucesorios: los pactos de institución, los pactos de renuncia y los pactos de disposición, ¿vale? Los más comunes son los pactos de institución, en virtud de los cuales el causante, mediante un contrato que celebra cuando todavía está vivo con alguno de sus herederos, instituye a alguna persona como heredero respecto de todos los bienes de la herencia o parte de los bienes de la herencia. La gran diferencia entonces es que, a diferencia del testamento,
este pacto es, como ya dije, irrevocable y además la génesis del contrato, cómo nace ese contrato, es por vía bilateral, es decir, el causante con el heredero o con la tercera persona se pusieron de acuerdo, ¿vale? A diferencia del testamento, donde el causante es la única persona que de forma unilateral expresa su voluntad respecto a cómo va a ordenar su herencia. Entonces la gracia es que el sujeto que se determinó como heredero adquiere esa condición de manera irrevocable, va a tener seguridad de que va a ser heredero. El segundo pacto de renuncia constituye otro tipo de pacto sucesorio que tiene por finalidad que uno de los sujetos que eventualmente iba a ser favorecido por una herencia pueda renunciar a ella en vida del causante. En Chile, de cierta manera, se puede renunciar, pero eso se denomina repudiar la herencia una vez que ya ha fallecido el causante. La gracia del pacto sucesorio es que permite hacerlo en vida, no hace falta esperar que fallezca. Y finalmente los pactos de disposición, que son los pactos que han sido más criticados durante, digamos, el desarrollo desde el derecho romano, que son los pactos de disposición o de ave de rapiña, porque son pactos celebrados por terceros ajenos al causante y que en el fondo están esperando que fallezca el causante para para que se hagan efectivos los derechos consagrados en el contrato. En el fondo es un heredero que celebra con cualquier persona que se le ocurra este pacto de disposición y en el fondo ese pacto va a estar a la espera que fallezca la persona, ¿vale? Ahora, en Chile, como les digo, está expresamente prohibido los pactos sucesorios en el artículo 1463, que lo voy a citar porque es relevante, establece el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Es decir, por más que el causante esté de acuerdo, no puede. Y como es un contrato prohibido por ley, entonces si se celebra es nulo por objeto ilícito y por lo tanto nulo absolutamente, ¿vale? No se puede, está prohibido. El punto es que en este libro yo trato de fundamentar que se trata de una prohibición con una data muy remota en su fuente, proviene del derecho romano, cuyos argumentos básicamente se reducen a que se trata de pactos que son inmorales, que son peligrosos para la vida del causante, porque en el fondo las personas podrían matarlo para poder recibir los bienes de la herencia. Y además se critican porque en el fondo no hay un objeto, porque la herencia todavía no se sabe con certeza en qué va a consistir la herencia. Entonces supuestamente faltaría objeto, y acá me pongo un poco más leguleyo, pero el objeto es uno de los requisitos de existencia de todo acto jurídico y por lo tanto tendríamos ese problema. Ahora, el tema es que, y con esto ya termino, yo creo que deberían permitirse los pactos sucesorios por diversos motivos. Un motivo es que le da seguridad al heredero instituido versus el heredero testamentario, porque el testamento es esencialmente revocable y por lo tanto el causante puede cuando quiera revocarlo. ¿Se fijan? Otro es que se evita la celebración de contratos simulados, y este es un gran argumento porque hoy en día la forma de saltarse el testamento y por lo demás el impuesto a las herencias es que todo el mundo celebra contratos simulados, compraventas simuladas, para traspasar los bienes que componen el patrimonio del causante mientras esté vivo y de esa forma ordenar toda la situación antes de que fallezca, ¿se fijan? Y de esa manera el fisco también deja de recibir su tajada vía impuesto a la herencia. Obviamente el impuesto a la herencia es otra discusión aparte, pero sí que se estimularía evitar estos contratos simulados. Además, y sobre todo, permite la continuidad de las empresas familiares. Esa es la gran, digamos, aplicación práctica que ha tenido en los países en que se permite. Permite dar continuidad, certeza al desarrollo de las empresas familiares y por lo demás se ajusta a las necesidades actuales, sociales, económicas, culturales vigentes, porque la prohibición de estos pactos se basa en argumentos de la Roma antigua y que hoy en día, por supuesto, están absolutamente obsoletos. Por lo demás, los países que han sido fuente de nuestro derecho, principalmente Francia, que tradicionalmente los han prohibido, desde ya varios años, producto de algunas reformas, los han permitido, en ciertos grados ya los han permitido. Entonces, estamos atrasados en ese punto, yo creo que se deben permitir en Chile, y si quieren profundizar un poco más en este tema, los invito a revisar y comprar este librito que acaba de salir en DER Ediciones. Eso es todo, que estén muy bien, saludos y los invito a seguir revisando los videos.